Listo, perfecto. Buenas tardes a todos. Como dice la doctora Noriega, realmente la clase de hoy es un poco extensa, pero es muy importante. Esta es una patología que poco a poco se está tomando más en cuenta, que es el cáncer de pulmón por la incidencia y la mortalidad que tiene en nuestro país, pero también por el efecto que tienen los medicamentos. Esto más adelante se los voy a decir porque hace mucho tiempo se pensaba que el hecho de tener cáncer de pulmón significa que ya el paciente estaba condenado pues a desahuciado, como muchas personas lo dicen, y se sabe que no, que existen otras terapias alternativas que pueden ayudar al paciente. Voy a empezar con un caso clínico, nada más para que entre todo el mundo en sintonía. Este es un señor de 76 años, tiene una historia de 5 meses de evolución de dolor en el hombro derecho que se asocia a tos seca, disnea de moderados esfuerzos y pérdida de peso significativa. Para recordar un poquito qué es la pérdida de peso significativa, generalmente para el término de pérdida de peso significativa se habla de un periodo de 6 meses que el paciente haya perdido 10% de su peso corporal total, o en un periodo de 3 meses, 7,5% del peso corporal total. Niega expectoración u otros síntomas. Un señor hipertenso que se trata con perindopril, como muchos pacientes en Panamá, bueno, con respecto al etilismo, 2 cervezas durante los fines de semana de manera social. Si tiene un antecedente importante de tabaquismo, 2 cajetillas de cigarrillo al día desde los 26 años, casi todos los días. No niega uso de drogas, alergia y antecedentes quirúrgicos son una herniorragia inguinal hace 8 años. Al examen físico vemos que los signos vitales están dentro de la normalidad y llama la atención al examen físico, lo positivo son al examen pulmonar, los crépitos en la parte superior del hemitórax derecho. A los laboratorios, una hemoglobina en 11,3, lo único llamativo en lo poco que nos dan de la clínica es un hemograma con anemia, es lo único que hay. Y vemos esta radiografía, vemos esta radiopacidad que va muy acorde con el examen físico de los crépitos que se ocultan en el hemitórax derecho. Bien, sabiendo una alta probabilidad de cáncer de pulmón, al evaluar la radiografía y la historia clínica del paciente, ¿cuál es la estirpe histológica más compatible con este hallazgo? Y esa es una de las preguntas que vamos a resolver hoy en esta clase. Y voy a hablar del término de cáncer de pulmón y cómo viene la definición. Pues sí, es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón. Por lo general, ocurre en las células que revisten las vías respiratorias. Los dos tipos más importantes de cáncer son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el de células no pequeñas. Y aquí viene algo muy importante, que se diagnostican con base al aspecto que tengan las células bajo el microscopio. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón es vital, es necesario tener una muestra de tejido. Yo puedo tener una imagen, una radiografía que me sugiera una masa en el pulmón, pero como yo sé si es benigna o es maligna, necesito poder demostrarlo con una biopsia y pues que el patólogo lo puede interpretar para saber la estirpe para saber, uno, que es cáncer de pulmón, y dos, la estirpe o la histología del cáncer, porque esto me va a ayudar mucho al al tratamiento del paciente. ¿Y por qué es importante el cáncer de pulmón no solamente en el mundo, sino en nuestro país? Porque es la neoplasia más frecuente en la mayoría de los lugares, es la principal causa de muerte por cáncer en ambos sexos y aproximadamente el 27% del total de las muertes por cáncer en los Estados Unidos son por cáncer de pulmón. Este es un estudio que hace la Organización Mundial de la Salud. Lo último que hay es el GlobalCan 2020, el anterior era 2018, en donde vemos que con respecto a los nuevos casos o a la incidencia de cáncer de pulmón, está en un segundo lugar muy cerca del cáncer de mama. Sin embargo, con respecto a la mortalidad, podemos ver que el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar muy, muy por encima de otros como el colorectal, hígado y estómago. Y el cáncer de mama, si bien es el de mayor incidencia, no es el de mayor mortalidad, es el cáncer de pulmón.
Y bueno, nuestro país no se escapa de esta realidad. Quizás en Panamá no haya uno de los principales factores de riesgo o pues no sea una de las principales causas de cáncer, tanto incidencia como mortalidad, pero es importante saber que en incidencia somos el quinto, sexto y en mortalidad el tercero. Tráquea, bronquios y pulmones entran en esto. Y de ahí es donde radica la importancia del cáncer de pulmón, una de las importancias del cáncer de pulmón. Me voy a dar los factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar cáncer de pulmón, si bien existen diversos factores ambientales y estilos de vida que se han relacionado con el desarrollo de la neoplasia de pulmón, uno de los más importantes y los que me voy a detener más el tiempo es el tabaquismo activo o tabaquismo pasivo, pero hay otros también muy importantes como los antecedentes de radioterapia, sobre todo en los pacientes con cáncer de mama o con linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, que reciben radioterapia, toxinas ambientales, fibrosis pulmonar, la infección por VIH y factores genéticos. Y voy a hablar del cigarrillo, que es el principal factor de riesgo asociado a cáncer de pulmón. Se habla de aproximadamente el 90% de todos los cánceres de pulmón se deben al cigarrillo. Y hay un riesgo importante para un fumador. El riesgo para un fumador actual de un paquete al día, o sea, de 20 cigarrillos durante 40 años, es 20 veces mayor que alguien que nunca ha fumado. Por eso es que es muy importante evitar el consumo de tabaco. Y hay una ventaja muy importante que es el dejar de fumar antes de los 30 años. El problema con el cigarrillo, que pues, lo verán en la clase de tabaquismo, o bueno, no sé si la han dado o la darán, es que no solamente el cigarrillo tiene nicotina, que es la sustancia que es la que crea adicción, sino que trae otros compuestos. Uno principal es el alquitrán, y el alquitrán, al estar en contacto, al llegar a los alvéolos, causa un daño importante y es el que promueve al desarrollo de cáncer de pulmón. Pero también existe otro factor de riesgo importante y es el tabaquismo pasivo, que incrementa el riesgo de cáncer de pulmón de 20 a 25 veces. Depende obviamente del tiempo y la cantidad de exposición de la persona con la que uno conviva, y las leyes actuales intentan proteger a la población con esto de el área de fumadores o no fumadores, que ha tenido un impacto positivo en los pacientes. Esto es solamente para ver cómo ha cambiado un poquito esto del cigarrillo. Este que ven aquí es René Pontoni, era un argentino jugador de fútbol, y antes lo que se pensaba es que el cigarrillo, pues, aparte que te daba clase social, se usaba para propagandas importantes y le decían el ciclón, y que Pontoni juega más fútbol porque fuma caravanas. Imagínense lo que se pensaba en los tiempos de René Pontoni allá en el 60-70, y ahora las campañas que hay contra el tabaquismo, no por el efecto, no solamente por el efecto que tiene a nivel cardiovascular, entre otras cosas, sino por el gran impacto del cáncer de pulmón. Otro factor de riesgo es muy importante, o un factor protector, es la dieta. Hay una evidencia de que la dieta alta en vegetales es protectora para el desarrollo de cáncer de pulmón. Es lo que se tiene de evidencia de estos pacientes, y que, bueno, pues no solamente para el cáncer de pulmón, sino para todos los demás. El sexo, con respecto al sexo, generalmente, bueno, hace muchos años se veía más en pacientes masculinos, quizás por el consumo de cigarrillo era mayor. Hoy se sabe que pues, el consumo de cigarrillos por parte de las mujeres ha aumentado. La radioterapia, como les dije, en los pacientes con linfoma Hodgkin y cáncer de mama, en el no Hodgkin también. Toxinas ambientales, y aquí viene un punto muy importante, la exposición a materiales o metales pesados, al asbesto, el radón, arsénico, cromo y níquel, y el hidrocarburo aromático policíclico. Estas son sustancias que se encuentran pues, en la gasolina. Lo que habla es que las personas que trabajan en las gasolineras quizás tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de pulmón, obviamente por el factor ambiental y el factor exposicional, plus una persona que aparte de eso genéticamente esté predispuesto, tiene mucho más riesgo a desarrollar cáncer de pulmón. Fibrosis pulmonar, el gastritis a nivel pulmonar,
incrementa 7 veces el riesgo de cáncer de pulmón versus un pequeño fibrosis pulmonar. La infección por VIH incrementa 2.5 veces en mayores de 55 años. Recordemos que el VIH pues, afecta al sistema inmune y el 16% de las muertes por VIH son por pacientes por cáncer de pulmón. Muy hacer un poco el hincapié. Y la historia familiar y los genes de alta penetrancia, tenemos afectaciones cromosómicas y, bueno, el síndrome de Li-Fraumeni que se asocia a la presencia de cáncer de pulmón. Con respecto a la historia natural, sabemos que el huésped, el cáncer de pulmón, la persona que adquiere el cáncer es el individuo, pues un ser humano. Y el agente que lleva pues a que la persona desarrolle el cáncer de pulmón, aquí entra el tabaco, la polución, los agentes ambientales, riesgo ocupacional, factores genéticos, entre otras cosas. Y otro punto muy importante, la inhalación de sustancias o el medio ambiente. Todo esto lleva a que una persona genéticamente predispuesta o no pueda desarrollar cáncer de pulmón. Y aquí es donde viene otra parte interesante. Luego de que la persona inhala todas estas partículas o se expone a todas estas partículas, va generando daños a nivel pulmonar. Sin embargo, pasa el tiempo y el paciente está asintomático y muchas veces cuando lo detectamos ya es demasiado tarde. Eso depende del tipo de cáncer de pulmón. Hay un momento en el que el paciente va a desarrollar signos y síntomas específicos que van a tener una larga data de evolución. En algunos pacientes puede generar diseminación regional y pueden tener como complicaciones como efusión pleural, atelectasia o hemoptisis. Luego va a haber una pérdida de la función pulmonar y esto lleva a la muerte del paciente. Estos, ahí está, no, pensé que están, no, sí, para que... Estos 4 personas aquí que supongo que los conocen, los Beatles, uno de ellos, George Harrison, se murió de cáncer de pulmón. Voy ahora entonces con la clasificación del cáncer de pulmón. Ya sabemos cosas importantes y que quiero que ustedes se lleven a casa del cáncer de pulmón. Uno, que es la neoplasia de mayor mortalidad a nivel mundial. Es la segunda de frecuencia, pero la primera de mayor mortalidad. Que el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón es el tabaquismo activo en el 90% de los casos. Sin embargo, hay otras causas que predisponen a los pacientes. No todo paciente que fuma le va a dar cáncer y no toda persona que no fuma no le va a dar cáncer. Entonces hay que tener muy en cuenta el tabaquismo, pero que está muy en boga también los hidrocarburos aromáticos y que es necesario un diagnóstico de este paciente. Un diagnóstico a través de microscopio. Y para eso tenemos que saber la clasificación. Precisamente para esto, para un pronóstico y tratamiento óptimo, para caracterización inmunistoquímica, criterios estandarizados y orientación de pruebas moleculares. Y aquí me quiero detener en algo muy importante, y es que si bien les dije que en el cáncer de pulmón, los factores genéticos en muchos pacientes están involucrados. Actualmente existen tratamientos o terapias dianas que van sobre esas mutaciones que crean los pacientes, lo que es ahora, pues, aumenta la expectativa de vida del paciente, significa que no todo está perdido en el cáncer de pulmón. Cada vez hay más terapias que pueden ayudar a nuestros pacientes. Y vamos a hacer la clasificación, como les dije, histológicamente los podemos clasificar entre carcinoma de células pequeñas o el microcítico y el de células no pequeñas. Y en el de no pequeñas me voy a detener en estos 3 que son los más importantes: adenocarcinoma, escamoso y células grandes, también llamado macrocítico. El adenocarcinoma. El adenocarcinoma de pulmón es el más frecuente, y esto hace muchos años no era así, pero hoy se sabe que es el más frecuente, es el que se ve en pacientes jóvenes, en pacientes mujeres, en las mayorías de los no fumadores, se disemina de vía broncógena. Esto significa que en algunos pacientes puede generar neumonías y puede originarse en zonas cicatriciales también. El carcinoma escamoso, también llamado epidermoide, es el segundo más frecuente. Este sí se asocia más a los fumadores, está asociado a las cavitaciones, está asociado a un concepto que se llama el tumor de Pancoast. Adelante les voy a hablar.
y que se asocia a hiperplasia. Este carcinoma escamoso, pues lo que podemos ver en la anatomía patológica, microscópicamente lo que se puede ver es un núcleo que está hipercromático, alargado, con un citoplasma oscuro, con una cola, eso es lo importante. Y lo que hablaba en la parte macroscópica, que se pueden ver cavitaciones. Y el carcinoma de células grandes que se asocia a ginecomastia. Entonces, recordando para que tengan pendiente, cáncer de pulmón, células pequeñas y células no pequeñas. Células pequeñas, microcítico. Y células no pequeñas, vamos a hablar de 3. Adenocarcinoma, escamoso epidermoide y el macrocítico. Adenocarcinoma es el más común, el que se ve más en no fumadores, en mujeres y en jóvenes, pero es el más común. El escamoso, que es el que se asocia al tumor de Pancoast, a hipercalcemia y a fumadores, y el de células grandes o el macrocítico, células grandes, se asocia a ginecomastia. Y voy a hablar del de células pequeñas. Está entrando muy tarde a la clase. Yo sé que tienen compromiso, pero son las 4:24 y veo todavía gente pidiendo admisión. No sé qué fue lo que pasó. Si hay algún co-host, porque no me voy a pasar toda la charla dándole a aceptar a la gente para que acepten a sus compañeros, por favor. Hay alguien más, Verne. Ah, ok. Gracias, doctora. Y el carcinoma microcítico, que es el más agresivo. Y cuando me refiero al más agresivo, significa que es el que más rápido metastatiza, o el que más rápido, pues, podemos encontrar que se haya diseminado una vez hacemos el diagnóstico de estos pacientes. Entonces yo creo que con estos datitos que les he dado de la clasificación, ustedes se pueden ir guiando sobre la clasificación histológica de estos pacientes. Voy a hablar ahora de los signos y síntomas. ¿Qué pasa? Como comenta la doctora Noriega, muchas veces estos pacientes van a pensar, uno, o que los síntomas son anodinos, que no son tan importantes. Dos, porque cuando generalmente los pacientes desarrollan síntomas, ya están en fases muy avanzadas, pero hay cosas que tomar en cuenta. Y es que el inicio de los síntomas de estos pacientes o la historia que ellos dan de síntomas va en un periodo de 4 meses hasta 2 años. O sea, hay pacientes inclusive que han consultado por una historia de 1 año de evolución de estos síntomas. Imagínense ustedes, y cuando ya nos encontramos con esto vemos un cáncer bastante avanzado. Entonces vemos que durante pues, en la frecuencia de signos y síntomas, el más importante es tos. Generalmente es una tos seca, pero en ocasiones puede haber expectoración cuando hay alguna neumonía obstructiva. Vemos la pérdida de peso significativa, que es importante, la disnea, el dolor torácico y la hemoptisis, que quizás es un signo de rápida presentación o de rápido inicio y que hay que tomar en cuenta. Y hay otras afectaciones que puede haber, como fiebre, debilidad, el clubbing, que puede verse en las acropaquias o los dedos de palillos de tambor, obstrucción de la vena cava, disfagia, estridor, entre otras, que son menos frecuentes, pero que hay que tener en cuenta. Pero los síntomas, el origen de los síntomas del cáncer de pulmón puede deberse a muchas cosas. ¿Por qué una persona con cáncer de pulmón va a tener tos? ¿O por qué una persona con cáncer de pulmón va a tener disfonía? ¿O por qué? Pues esto va a depender obviamente de en dónde se encuentra el tumor. Pueden ser por síntomas debido al crecimiento de ese tumor y que haya compresión en algunos lugares, porque haya crecimiento endobronquial de un tumor. El tumor pues crece y afecta estructuras a nivel de los bronquios, por un tumor a nivel periférico que esté rozando otras estructuras como la pleura, o por extensión o por contigüidad por metástasis ganglionar. También puede ser por manifestaciones clínicas por metástasis a distancia. ¿Se acuerdan cuál fue el tipo de cáncer de pulmón que les dije que más rápido metastatiza? Si alguien me puede decir. Carcinoma microcítico. El microcítico, es correcto. Y precisamente este es el que hace, obviamente, mayor manifestaciones a distancia. Ya más adelante les voy a decir cuáles son los órganos que el cáncer hace metástasis, el cáncer de pulmón, y con eso ustedes pueden saber. Y los síndromes paraneoplásicos que los vamos a ver más adelante. Entonces, síntomas, como les dije, por crecimiento endobronquial, de un tumor a nivel central. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Tos seca,
hemolisis, disnea, neumonía obstructiva, más que todo esos son los principales que pueden haber. Si hay diseminación intratorácica por crecimiento del pulmón, pueden deberse a afectación en los ganglios linfáticos, en la pleura, a nivel nervioso, vascular o visceral, y en muchos de estos pacientes va a haber disfonía. La disfonía en un paciente por cáncer de pulmón se debe generalmente por una parálisis de la cuerda vocal izquierda por afectación del tumor en el nervio recurrente, laringio recurrente izquierdo. Recuerden, cuando hay afectación por el tumor en este nervio, en el laringio recurrente izquierdo, el paciente va a referir disfonía. Y todas las demás afectaciones, las que están en la parte de arriba, pues se deben a invasión linfática por el tumor. Inclusive en algunos pacientes la elevación en mi diafragma con movimientos paradójicos durante los movimientos respiratorios puede generar afectación en el nervio frénico. Así que vemos que afecta tanto al frénico como al laringio recurrente en la parte nerviosa, pero también afecta a los ganglios linfáticos, a pleura y a nivel visceral también. Y aquí viene este que les hablaba. Este es el tumor del sulcus superior o el tumor de Pancoast. Es un tumor que se origina en el ápice del pulmón, en general es de estirpe escamosa, o sea, se debe al carcinoma escamoso epidermoide, que recordemos que es el que está más asociado a fumadores y es el que genera cavitaciones. Pues ese carcinoma escamoso generalmente es el que se puede presentar como que es el llamado el tumor de Pancoast o el tumor del sulcus superior. Tiene afectación del plexo braquial, afectación del ganglio estrellado y la clínica también es de síndrome de Horner, que durante mi residencia pude ver un par de pacientes con tumor de Pancoast. Aquí vemos la imagen, esta radiopacidad que es evidente que se encuentra pues en el ápice del pulmón y que por imagen de tomografía nos podemos dar cuenta que es compatible con una masa. Yo no puedo decir, acuérdense, no puedo decir aquí que es un cáncer de pulmón porque yo necesito una biopsia para poder determinar esto. Y otra presentación que es el síndrome de vena cava superior, generalmente se da por compresión de tumor o formación de trombosis. El tumor está creciendo tanto que comprime a la vena cava y al haber pues ese problema no va a generar circulación colateral, edema, generación de tercer espacio, generalmente tiene afectación a nivel vascular y también está más asociado al escamoso. Aquí podemos ver que obviamente si hay una obstrucción de la vena cava, lo que va a generar pues en el paciente va a ser un edema muy importante, este llamado edema de esclavina, y que es producto de una compresión a nivel de un tumor. Y esto es producto de la circulación colateral debido al síndrome de vena cava. Entonces, metástasis más frecuentes del pulmón: óseas, cerebrales, hepáticas y suprarrenales. Como bien dijo su compañero, me dices tu nombre, porfa, te veo en la pantalla que tienes como un background de un castillo, pero tu nombre es Ángel. Ángel. Como bien menciona Ángel, el carcinoma microcítico es el más agresivo de todos porque es el que más rápido metastatiza y vemos cuáles son los lugares por los que tiene predilección la metástasis de cáncer de pulmón a nivel óseo, a nivel cerebral, hepático y suprarrenal. Por ende, muchos pacientes que hemos visto con cáncer de pulmón generalmente hacen primero manifestaciones cerebrales, como si fuera alguna especie de enfermedad cerebrovascular o alguna isquemia, y cuando vemos son metástasis cerebrales producto de un cáncer de pulmón microcítico que ha hecho pues diseminación. Estudios diagnósticos. Y ahora viene otra parte interesante. Ya conocimos las generalidades del cáncer de pulmón, los tipos de cáncer de pulmón, cómo poder diferenciarlos y cuáles son los síntomas que genera un cáncer de pulmón. Pero precisamente cómo yo voy a decir que es un cáncer de pulmón, lo puedo hacer por diferentes tipos de técnicas. Voy a hablar primero por las técnicas no invasivas. Tenemos la radiografía de tórax, el ultrasonido de tórax y la tomografía. Diagnóstico definitivo lo va a dar la patología. Vuelvo y lo repito por ser tan insistente, pero es que cuando nosotros vemos estas lesiones, esto alguien lo tiene que biopsiar, porque nosotros no podemos
enviar a un paciente sin saber lo que tiene. Y es muy importante determinar si esa lesión es abordable o no. Si bien la radiografía de tórax es el primer estudio, es un estudio, digamos que el primero que se realiza porque uno es el más barato, más costo efectivo y que nos puede ayudar a determinar en muchas ocasiones qué es lo que está pasando. Entonces es muy, muy importante la radiografía de tórax. Sin embargo, la tomografía nos ayuda a determinar, uno, si hay presencia de adenopatías, si hay presencia de metástasis o a ubicar realmente el área de donde se encuentra la lesión. Y tenemos las técnicas mínimamente invasivas. Aquí en la mayoría intervenimos nosotros los neumólogos. Tenemos la broncoscopia, la punción transbronquial ciega, aspirativa con aguja fina, el ultrasonido o la ultrasonografía endobronquial, las siglas en inglés son EBUS, y la neumonavegación. Voy a hablar un poquito nada más para que ustedes vean cómo nosotros hacemos el diagnóstico. La imagen que pueden ver a su izquierda. Esto lo podemos ver a través de una broncoscopia. La broncoscopia, para los que no saben qué es, un procedimiento en el que se inserta un broncoscopio, valga la redundancia, es un tubo delgado con una cámara. Nosotros entramos, se puede entrar por la nariz o por la boca. En el complejo, nosotros en la gran mayoría de los pacientes entramos por la boca. El paciente tiene pseudoanalgesia, pero no está dormido. Nosotros le ponemos medicamentos para relajarlo y entramos por la boca, pasamos las cuerdas vocales y llegamos a, pues, tráquea, carina y llegamos a los segmentos bronquiales. Casualmente el viernes, creo, tengo una presentación en el comité de fotografía y de video, por si alguien quiere ver alguna imagen más de broncoscopia. Bueno, esta es una lesión endobronquial producto de un cáncer. Nosotros encontramos esa lesión endobronquial que no se encuentra la mayoría de las veces. Llegamos con esa pinza que ven ahí y biopsiamos pues la imagen, ¿no? La lesión que pueden ver. Una lesión que podemos ver endoscópicamente y que hay afectación de la mucosa. A diferencia, perdón, de la biopsia transbronquial, que pueden ver esta que está acá, que no está en el bronquio, sino está después del bronquio, y lo que hacemos es que a través de la guía de fluoroscopia o a ciegas, nosotros podemos entrar y pues encontramos la lesión y la biopsiamos. Obviamente esto es mucho más difícil, pero es la que en la mayoría de los casos nosotros encontramos. ¿Cuáles son las complicaciones de hacer estos procedimientos? El neumotórax, que generalmente ocurre en menos del 5% de los pacientes, y esto es en la transbronquial. Hemorragia muy poco, neumomediastino, infección, broncoespasmo y laringoespasmo. Esto no pasa casi, bueno, no pasa nunca, no diría que nunca, pero es muy raro que pase. Y la contraindicación de estas pruebas es mala función pulmonar. Uno, que el paciente no quiera, obviamente, que tenga un solo pulmón o que tenga muchas bulas que impidan, pues o que sea más un reto para nosotros y que sean más complicaciones que beneficios en el paciente. Y esta es la otra imagen, que es un ultrasonido bronquial, para que ustedes lo conozcan. Esto es, también es un broncoscopio, pero es un broncoscopio que tiene un ultrasonido incorporado. Nosotros entramos y analizamos las diferentes estaciones ganglionares. El ultrasonido endobronquial, lo dije endoscópico, perdón, el ultrasonido endobronquial nos ayuda a poder determinar si las adenopatías de los pacientes son benignas o si son malignas. Aquí les dije diagnóstico de tumoraciones en ganglios, estadificación del cáncer del pulmonar y para determinación de adenopatías. Estas son las estaciones, esto no se lo tienen que saber, pero es cultura general para que sepan las maneras en que nosotros hacemos el diagnóstico. Los estudios de imagen para que nos ayuden a visualizar hacia qué nos vamos a enfrentar, hacer las técnicas mínimamente invasivas para dar un diagnóstico, y si no, pues le dejamos esto a los cirujanos de tórax, que ellos hacen técnicas invasivas como la mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia y la toracotomía exploradora. Ya hemos terminado con el diagnóstico. Ahora hay que hacer la estadificación del cáncer. Bueno, la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón ha ideado pues un mecanismo. Yo no sé si ustedes ya en otras materias les han hablado de las siglas TNM para cuando hablamos de un cáncer, y este es muy importante porque esto nos
ayuda a hacer la clasificación. Vamos a usar este esquema para todos los cánceres, menos para el microcítico. O sea que este sistema de estadificación lo usamos para el de células no pequeñas. Bien, o sea, para el adenocarcinoma, el escamoso, el macrocítico. Para el microcítico nada más hablamos local o diseminado y listo. Pero para los demás, para el de células no pequeñas, usamos este. La T viene a hablar del tumor, la N es de las adenopatías o de los ganglios linfáticos, y la M es para presencia de metástasis o no. Entonces, bueno, aquí lo que les dije, células pequeñas o microcítico, limitada o local, o enfermedad extendida o diseminada. Y células no pequeñas, vamos a usar la estadificación. Y entonces nosotros nos podemos encontrar nos podemos encontrar en la T diferentes tipos de T. Vamos a empezar con estas primeras, que son las TX, que es la que habla de evidencia tumoral por cepillado, sin evidencia de imágenes o broncoscopia. Esto es que nosotros pues, estamos haciendo un procedimiento y nos dimos cuenta que a través de un cepillado o lavado, el paciente tiene una lesión maligna. T0 es que no hay evidencia de tumor primario, y TIS es un carcinoma in situ que está localizado. Vamos con el T1. El T1 es un tumor o una lesión que encontremos, obviamente a través de un estudio de imagen. Lo que se prefiere es que sea una tomografía y que mida menos de 3 centímetros, que esté rodeado por pulmón o pleura visceral, sin evidencia broncoscópica de invasión más proximal que el bronquio lobar. Y el T1 lo vamos a subdividir en T1A, T1B y T1C, dependiendo del tamaño de los centímetros del pulmón. 1 centímetro, 1 a 2 y 2 a 3. Aquí pueden ver las imágenes, el cáncer in situ. Aquí pueden ver esta lesión pequeña, mide menos de 1 centímetro, es un T1A. Este que mide entre 1 a 2 es un T1B, y si mide entre 2 o 3 es un T1C. El T2, que va de 3 a 5 centímetros, el T1, acuérdense, T1 menos de 3. T2 entre 3 a 5, y así vamos a hacer la subdivisión, T2A y T2B. Cualquier tamaño con las siguientes características que haya, aparte del tamaño, si invade la pleura visceral, si involucra el bronquio principal independientemente de la distancia de la carina, y si está asociado a atelectasia o neumonitis obstructiva. Esto es realmente para que ustedes conozcan y se familiaricen con esta clasificación. O sea, nosotros tampoco es que no sabemos esto de memoria, pero es importante que ustedes vean de dónde sale esta nomenclatura, porque de aquí parte la clasificación o el estadiaje del cáncer de pulmón, y de ahí es que va el tratamiento. Y por esto yo sé si este paciente lo opero o no. ¿Está bien? Voy entonces ahora con el T3, con que es una clasificación a nivel de la pleura, que es la PL0, 1 o 2 o 3. Si hay afectación o no, vemos que si afecta a la capa elástica es PL1, PL2 si afecta a la visceral, y PL3 si invade a la pleura parietal. Esto ya les dije, el T2A y el T2B, y el T3, acuérdense que el T2 era de 3 a 5 centímetros, el T3 es de 5 a 7 centímetros, o cualquier tamaño que invada pared torácica, o sea, el tumor del sulcus superior, el del Pancoast, que afecta a la pleura parietal, al nervio frénico, al pericardio parietal, nódulos pulmonares separados en el mismo lóbulo del tumor primario. Entonces vemos que no solamente el tamaño nos hace el estadiaje del pulmón. Aquí podemos ver un T3 que mide aproximadamente 7 centímetros, pero que también es T3 si hay invasión de la pleura parietal sobre el mediastino, si hay invasión sobre el nervio frénico, si hay nódulos pulmonares o si hay invasión al diafragma. Independientemente del tamaño, como pueden ver, estos son chicos, igual es un T3. Y el T4 es un tumor mayor de 7 centímetros o cualquiera que invada diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laringio recurrente, esófago, cuerpos vertebrales, carina y nódulos pulmonares separados del lado ipsilateral del primario. Aquí pueden ver la imagen del T2. No, T4 no necesariamente es un tumor grande, sino que haya invasión a diferentes órganos, como ya les mencioné. La clasificación N tiene que ver por los ganglios linfáticos y la tenemos de NX, N0 hasta
N3. Tengan en cuenta que tengo primero la clasificación de la T, luego voy a ir con la clasificación de la N, porque ese me va a hacer el cambio, la N me va a hacer cambio del estadiaje en el paciente. Vemos la N0 sin metástasis a ganglios linfáticos regionales, la N1 metástasis ipsilateral de ganglios linfáticos peribronquiales, iliares y nódulos intrapulmonares, el N2 es una metástasis del lado del pulmón, pero con afectación a mediastino o subcarinal, y si ya es contralateral a la lesión, es un N3. Las tasas de supervivencia a los 5 años son muy importantes. Están viendo que la supervivencia de un N0, o sea, que ese ganglio no sea maligno, es de 60 a 75%. Muy, muy importante. Aquí podemos ver N0. Este es el tumor. Este es el tumor, pero de este lado, este es el tumor, pero no hay ninguna adenopatía que sea maligna. Sin embargo, en el N1 vemos que hay una afectación y hay adenopatías malignas del lado del pulmón. El N2 vemos que hay afectación de la carina, esto ya lo hace N2 a nivel subcarinal, y el N3 obviamente quedan adenopatías por otros lados. Esto es para que ustedes lo vean visualmente cómo esto puede ser. Y las metástasis, que son la diseminación del tumor, pueden ser M0, que no haya metástasis a distancia, o M1, se divide en A, B y C. El A es que hayan nódulos tumorales separados en el lóbulo contralateral al tumor, con nódulos pleurales o pericárdicos o efusión pleural maligna. El 1B, metástasis extratorácica a un órgano, o el 1C, metástasis extratorácica múltiples en uno o varios órganos. ¿Cuáles eran los principales órganos donde el cáncer de pulmón hace metástasis? Quiero que me digan 4. Suprarrenal. La suprarrenal, muy bien. Óseo. Cerebro. Óseo, cerebro, ajá. Me falta El uno que hígado. está. El hígado, bien, bien. Está bien. Esos 4 órganos son los que más rápido metastatiza el cáncer de pulmón. Y nosotros generalmente cuando hacemos los estudios diagnósticos, nosotros pedimos una tomografía contrastada, una tomografía de tórax contrastada, obviamente porque queremos ver si con el contraste se puede dilucidar si es una lesión maligna o benigna, y para ver otras estructuras adicionales, pero generalmente lo pedimos de tórax y abdomen superior para que pueda evaluar precisamente esas otras estructuras, como el hígado, que nos ayuden a determinar si hay metástasis o no. Aquí está M1, M1, M1A, M1B, y los principales órganos: hueso, suprarrenal, hígado y a nivel cerebral. Y de ahí, pues vienen los estadios. Esto ustedes no se lo tienen que saber, es solamente para que conozcan que existe, que nosotros una vez encontramos el T del paciente, la N del paciente y la M, hacemos el match para saber si el paciente en qué estadio está. Porque obviamente si el paciente está en un estadio 1, o un estadio temprano, el paciente se opera, un paciente que se puede operar y un paciente que se puede salvar, y que hacemos un cambio positivo en el paciente. Pero nos encontramos con pacientes que vamos a encontrar en estadio 4. Estos son pacientes que ya tienen metástasis y que ya el cáncer está muy avanzado. A estos pacientes, precisamente a estos, son los que nosotros, a los pacientes que tienen metástasis, es que le vamos a hacer los estudios moleculares. ¿Se acuerdan cuando les hablé que la genética tenía mucho que ver aquí? Recuerdo yo de residente de medicina interna, ya era R3, esto fue 2019, sí, fue en el 2019, a principios del 2019, teníamos un paciente con cáncer de pulmón, con metástasis a todos los órganos que ustedes se imaginan. El señor estaba súper mal. Llega al oncológico en una muy mala condición, un señor joven, 40 y tantos, 50 años, y se le hizo los estudios moleculares, obviamente sabiendo que era un cáncer microcítico de pulmón, no recuerdo la estirpe, les miento si les digo la estirpe que era, pero tenía metástasis a todos lados. Le hacen ellos el estadiaje, se manda con estadiaje, y se le hacen las pruebas moleculares al paciente, y el paciente tenía una mutación importante y había terapia dirigida para ese paciente, era un adenocarcinoma de pulmón, ya me acuerdo. Había una terapia diana para ese paciente, y si bien el paciente duró 6 meses, porque
la probabilidad de que fallezcan en un año es muy alta. De los 6 meses, lo importante es la calidad de vida. No es simple sencillamente vaya a morirse a la casa, porque nosotros somos médicos y sabemos ante qué nos estamos enfrentando. Esta es una situación muy dolorosa, no solamente para el paciente, sino para el entorno familiar y lo que involucra ver al familiar en esa condición y todos los síntomas que pueden generar. Si nosotros como médicos podemos dar esa milla más para determinar marcadores tumorales y generar un impacto positivo en el paciente, ya con eso estamos ganando. Como les dije, aquí está la sobrevida importante a 5 años de cada uno de los estadios de cáncer de pulmón. Vemos que la supervivencia cuando ya está muy metastásico a los 5 años es 0%. Entonces, si bien nosotros no queremos llegar a que nuestro paciente esté en un estadio 4, lo que queremos obviamente es captarlo antes y que se nos vayan a estos estadios, a los 1 o al 2A, que los podemos operar y que pueden haber resultados. Es necesario que sepan que hay alternativas para los estadios 4 o para los estadios terminales. Y esta pues es la supervivencia. Yo creo que ya voy con otro tema importante para ustedes. Ya terminamos de hablar del cáncer de pulmón. Hablamos de la epidemiología, las manifestaciones, todo lo importante. Yo no voy a entrar en tratamiento porque el tratamiento es un mundo, pero es importante que ustedes conozcan las generalidades, cuáles son los más típicos, cómo hacer el diagnóstico, cuáles son los estudios que hay y cómo nosotros llegamos a hacer el diagnóstico por la afectación que tiene este cáncer o por el impacto que tiene este cáncer a nivel mundial. Voy a hablar ahora de otro tema y cuando hablamos de los signos y síntomas les dije de los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué es eso de síndromes paraneoplásicos? Son signos y síntomas que aparecen en localizaciones alejadas al tumor o a sus metástasis y que es secundario a sustancias que son, digamos que son tumorales biológicamente activas, llámense hormonas polipépticas, prostaglandinas. Recordemos que el cáncer es un proceso inflamatorio, entonces anda un montón de células por ahí merondeando, citoquinas, factor de crecimiento tumoral alfa, interferones, etcétera. Todos, muchos, hasta por mecanismos autoinmunes, que no tienen nada que ver con el pulmón. O sea, los síntomas que tiene el paciente no son por el cáncer que tiene ni por las metástasis, sino por esas sustancias que andan merodeando. Generalmente, y en la mayoría de los casos, genera síndromes paraneoplásicos. ¿Cuál ustedes creen que es? El microcítico. Este es el que más síndromes paraneoplásicos hay, pero no significa que los demás no puedan dar síndromes paraneoplásicos. Entonces, ¿cuáles son cómo vamos a dividirlos? Vamos a dividirlos en manifestaciones generales, la anorexia, la pérdida de peso, la fiebre. No van a ser porque el paciente generalmente no va a ser porque el paciente tenga un tumor un cáncer de pulmón, sino precisamente por esas sustancias inflamatorias que están circulando. Síndromes endocrinos, la secreción inapropiada de la hormona antidiurética, el SIAD, el síndrome de Cushing, es un síndrome de Cushing ectópico, obviamente por el pulmón que hay, la hipercalcemia. ¿Cuál es el cáncer de pulmón que se asocia, el tipo de cáncer de pulmón que se asocia con hipercalcemia? Y por ahí mismo me dicen la ginecomastia, está facilito. El de la ginecomastia, el del carcinoma de las células grandes. Exacto, acuérdense, ginecomastia, macrocítico, células grandes. Y el de hipercalcemia generalmente es el epidermoide o el escamoso. ¿Ok? Y los síndromes neurológicos, las neuropatías periféricas, la mononeuritis múltiple o el síndrome de Lamberito o Eaton-Lambert, como le quieran llamar. Pueden haber síndromes hematológicos, la presencia de anemia, policitemia, reacción leucoritoblástica, son pacientes que pueden tener hiperleucocitosis producto de esas sustancias, como les dije, que andan merondeando por ahí, trombocitosis o eosinofilia, y pueden haber coagulopatías, la coagulopatía intravascular diseminada, o el CID, síndromes de hipercoagulabilidad, y la endocarditis trombótica no bacteriana, que es súper raro. Pueden haber también síndromes esqueléticos. Esto es lo que les hablaba del cloving,
acropaquias de palillos del tambor, la artropatía hipertrófica, que esta la hace más que todo el adenocarcinoma. Creo que ahora más adelante tengo unas imágenes para enseñarles. Síndromes cutáneos, tengo la hipertricosis lanuginosa, el eritema giratum repens y la enfermedad de Basset. Y con las genopatías como dermatomiositis, poliomiositis, lupus o vasculitis asociadas precisamente a un síndrome paraneoplásico. Y bueno, esto es para que lo tengan en cuenta, una tablita, como les dije, el clubbing o la osteoartropatía hipertrófica generalmente se ven todos los tipos, estos dedos en palillo de tambor, pero la osteoartropatía hipertrófica generalmente se ve en el adenocarcinoma. La hiponatremia se ve en el cáncer de células pequeñas. La hipercalcemia en el de células escamosas. Y si ven todas las otras demás afectaciones, generalmente se ven en un cáncer de células, un cáncer microcítico. Ese es el que más manifestaciones va a tener, más síndromes paraneoplásicos va a tener. Todo lo que son afectaciones neurológicas, eso es un microcítico. Pero si tiene la osteoartropatía hipertrófica, generalmente es un adenocarcinoma, se asocia, no generalmente es, se asocia a un adenocarcinoma, la hipercalcemia al escamoso y la ginecomastia al macrocítico. Ya esto se los dije, es para que lo tengan, esta era la tabla para que vieran de dónde salen y cuál es el mecanismo por el que ocurren estas cosas, pero bueno, ya les dije. La osteoartropatía hipertrófica, el síndrome de Cushing ectópico que se ve en las pequeñas y la hipercalcemia asociada al carcinoma escamoso. Este es el clubbing o las acropaquias, pueden ver los dedos en palillos de tambor, también se pueden ver en otras patologías, no significa que todo el que tiene eso tiene cáncer de pulmón, ¿eh? Hay otras condiciones como las bronquiectasias que pueden verse. Hay un meme, creo que es un meme que vi hace un par de meses de una señora con las uñas pintadas y que tenía las acropaquias y decía que en vez de pintarse las uñas debía hacer una radiografía. Fue muy cruel, ¿eh? Fue bastante cruel, pero sí, cuando ustedes dan esos dedos en palillos de tambor, hay que estudiar por algún problema, alguna afectación a nivel pulmonar generalmente. Les dije el síndrome, el SIAD o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que generalmente se ve en el microcítico, y los dermatológicos, la dermatomiositis se asocia al adenocarcinoma de pulmón. Estas son afectaciones que pueden ocurrir a nivel dermatológico, que pueden verse este es el eritema lanuginoso y el eritema giratum repens. Y hay otros, pues, asociados a reacciones autoinmunes, que son las afectaciones a nivel neurológico, la neuropatía periférica, la degeneración cerebelosa, el síndrome de opsoclonus mioclonus, y el síndrome de Lambert-Eaton. Es para que lo tengan en cuenta, que son datos que nos ayudan mucho a saber qué es lo que tiene el paciente. Ha sido una clase bastante extensa y esta es la primera parte. Todavía falta otra más, pero yo quiero dejarles a ustedes saber, ¿se acuerdan del caso clínico del señor este que tenía 5 meses con los síntomas? Sabiendo una alta probabilidad de cáncer de pulmón, al evaluar la radiología y la historia del paciente, ¿cuál es la estirpe histológica más compatible con el hallazgo? Y la respuesta es el escamoso, que es el que más se asocia al tumor de Pancoast. ¿Quedó claro? Entonces, perlas para que se lleven. Yo creo que esto de lo que hablamos del diagnóstico, que es necesaria una biopsia, vuelvo y soy muy insistente, pero es realmente lo que ustedes se tienen que llevar, no tanto de cómo T1N2M0 me da el estadio 3A, eso no es lo relevante aquí. Ahora, tienen que conocerlo porque de ahí es donde parte el tratamiento, pero ustedes tienen que saber cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las pruebas que hay, cuáles son los factores de riesgo importantes para que una persona desarrolle cáncer de pulmón, las estirpes histológicas que existen y cuáles son los hallazgos que hay. Y esto de los síndromes paraneoplásicos es muy, muy importante que lo sepan. A los que les interese la medicina interna o a los que no, pero para que lo sepan, muchas veces cuando uno es residente de medicina
Yo recuerdo una señora que un eritema, le hablan de eritema y con eritema también facial, la señora tenía una dermatomiositis y estudiando a una paciente por una afectación de la piel, nos dimos cuenta que tenía un cáncer de pulmón. Entonces, son manifestaciones que da el cuerpo. Hay gente que le gusta mucho la dermatología. Yo respeto mucho a los dermatólogos porque a través de la piel uno puede ver muchas cosas. Yo creo que ya les he explicado lo que ustedes deben saber de cáncer de pulmón y de síndromes paraneoplásicos. Yo no sé si antes de empezar con el nódulo pulmonar ustedes quieren hacer una pregunta para salir de este tema y nos vamos directo allá. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Bueno, doctor, sí, una Hola. consulta. Sí. Primero, disculpe que no tengo la cámara, pues es que ando manejando. ¿Y por qué andas manejando? Bueno, estoy camino a la casa. La Ok. pregunta que tengo, doctor, es con respecto a, el cáncer de pulmón da metástasis a estos lugares más comunes que son Sí, tejido óseo, hígado, lo que nos mencionó. Pero sí. cuando hay otros tipos de cánceres que dan metástasis a cáncer de pulmón, ¿también se les hace estadiaje de igual forma como si fuera cáncer primario o no? Esa es una pregunta bastante importante, Gabriel, y te digo porque a veces nos ha pasado con pacientes de neurocirugía que el paciente llega por una clínica neurológica, como les decía, de una enfermedad cerebrovascular, el paciente llegó con disartria, toda esta clínica, en mi parecer, se dan cuenta que el paciente tiene un tumor en el cerebro, un tumor único, no múltiples lesiones, un tumor único. Y bueno, pues le van a hacer la evaluación preoperatoria para operarlo o antes de admitirlo, pues el médico de cuarta urgencia le pide una radiografía y se encuentra una lesión en el pulmón. ¿Y qué fue primero? Pues el cerebro o el pulmón. Y en eso es lo que se basa, ¿no? Hay que primero hacer un diagnóstico histológico para determinar si es una metástasis del cerebro o realmente tiene dos primarios o ver qué es lo que pasa. Y de ahí entonces hacer el estadiaje. Aquí, Sheima o Sheima, no sé, dieta alta en vegetales disminuye el riesgo de cáncer en fumadores o solo en personas no fumadores. En todos, pero eso no significa que porque va a comer vegetales no va a dejar de fumar. Y yo creo que con esto ya respondí tu pregunta. El riesgo lo disminuyen todos, pero obviamente es como decir, lo que haces con las manos lo desbaratas con los pies. De nada te sirve comer una dieta alta de vegetales si estás fumando cigarrillos. Este es otro tema, ¿no? Que si el cigarrillo, y ahora hay otras alternativas de cigarrillo. Yo no sé si con esto respondí tu pregunta, Gabriel, y la tuya, Seima. ¿Sí dice Seima o Sheima? Seima. Sí, doctor, Pues, muchas gracias. ¿cómo no? Se dice Seima. Seima. Listo, Seima. Creo que es eso, ¿no? O sea, tú lo que querías saber era eso, o no respondí tu pregunta. Sí, gracias. Ok, listo, Seima. Está bien. ¿Alguien tiene algo más que Doctor, yo preguntar? tengo una pregunta. Sí, hola. ¿Tu El, nombre es, perdona? Carolina, Carolina. Dime, Carolina. ¿el cáncer de pulmón es de alta mortalidad porque se diagnostica tarde o porque mismo patología es agresiva? Esa es una muy buena pregunta. La alta mortalidad es precisamente porque se diagnostica tarde, porque si te das cuenta, el que es más agresivo realmente es el microcítico y ese no es el más común. Entonces, quizás la mortalidad haya disminuido porque ahora hay estudios para poder hacer screening en los pacientes. El cáncer de pulmón no es un cáncer que se patrocina mucho. Sí se patrocina no fumar, pero no hay mes de la cinta naranja fosforescente para el cáncer de pulmón. Entonces, si bien todos son importantes, quizás ese es el go la importancia que tiene el cáncer de mama, que haya disminuido la mortalidad, que se le ha prestado tanta atención por el impacto que ha tenido, que ha disminuido la mortalidad. Entonces, el cáncer de pulmón todavía nos falta poder llegar a un diagnóstico temprano en nuestros pacientes y con ese disminuir la mortalidad. No tanto por la agresividad, sino por lo tarde que encontramos el diagnóstico. Muy buena aclaración. Carolina, ¿verdad? Y otra consulta. Sí. ¿Hay algún estudio que mencione
la correlación entre el uso de los vapes y las pipas de agua con el cáncer. Oye, mira, me metí en terreno escabroso por esto. Yo no voy a aconsejarles a ustedes que vapen, pero es algo que ustedes tienen que saber. ¿Cuál es la diferencia o para qué se creó el vape? Digamos, el vapeo, no sé. El cigarrillo tiene la nicotina, ¿no? La nicotina es la sustancia que crea adicción y por la que la persona deja de fumar. Pero no puede dejar de fumar, perdón. Pero el cigarrillo tiene alquitrán y todas esas sustancias que les dije que son nocivas para el pulmón. ¿Qué pasan con estos cigarrillos electrónicos? Que ellos lo que trataron de crear era que solamente la nicotina, que es la sustancia que te crea adicción. Al final el fumador es un enfermo crónico y es una persona que debe ir dejando ese vicio, pero no es tan fácil. O sea, hay otros métodos de los parches de nicotina. Entonces, realmente el vape se creó para esto. ¿Qué pasa? Que habían personas habían fabricantes que al cigarrillo electrónico le ponían menta, le ponían aceites, y esas sustancias al inhalarlas generaban en el pulmón, ¿qué? Enfermedad pulmonar intersticial, hemorragia alveolar. Entonces generaba un daño difuso, no como el del cáncer, porque no tiene alquitrán, pero muchas personas han muerto por eso. Entonces, realmente el uso, el que quiere es que, bueno, voy a empezar a fumar, pero como el cigarrillo es malo, voy a empezar a vapear. Eso no está bien, porque lo único que estás haciendo es creándote un vicio en el cerebro por la nicotina. No por eso. O sea, el cigarrillo electrónico es para que el enfermo con tabaquismo empiece a dejarlo poco a poco. Y si bien no da cáncer el vape porque no está asociado a cáncer, sí está asociado los que tienen esas sustancias que te dije, los aceites que tienen acetato de vitamina E, si mal no recuerdo, y la menta son perjudiciales para el pulmón. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. De nada, Carolina. Doctor, disculpe, usted ya lo dijo en la clase, pero es que no lo Sí. no lo ¿Tu apunté. nombre es, perdón? Andrea. Hola, Andrea. Hola. Usted mencionó el de células pequeñas. ¿Incluye solamente el microcítico o también incluye el adenocarcinoma y el escamoso? No. No, el adenocarcinoma, el escamoso y el macrocítico son células no pequeñas. Y el No microcítico pequeñas. es el único que se El microcítico, antes le decían células en adena también. Microcíticos, células pequeñas, es lo mismo. Son dos grupos diferentes y bueno, de no pequeñas hacemos los tres estos, ¿no? Que son los más importantes. Okay, gracias. Hay otros tipos también, ¿no? Pero para que sepa. De nada, Andrea, ¿no? Sí, sí. Listo. Doctor, una pregunta. Sí. Los pacientes que empiezan fumando el vape y después pasan al cigarrillo, ¿tienen mayor daño cuando pues empiezan a fumar o todavía no pasa suficiente tiempo? Ok. ¿Tu nombre es, perdona? Sachiel. O sea, me refiero a los que empiezan con el vape y ya eso les va haciendo daño, que después comienzan a cosas más pesadas como cigarrillo de cajeta a cajeta. Es que yo no recomiendo que usen el vape para empezar. O sea, ¿qué te hace el vape? O sea, lo que haces con el vape socialmente es tirar el humo. ¿Y qué crea en tu cuerpo? La nicotina, que es la que crea adicción. Entonces vas a ir de vape a cigarrillo. O sea, vas de Guatemala a Guatepeor. No está bien. No está bien. El vape se creó para las personas que fumaban, que poco a poco lo fueran dejando. Pero no... Porque lo que pasa es que algunos, no todos, algunos tienen esas sustancias que no te van a generar cáncer de pulmón, pero te van a generar lesiones a nivel pulmonar. Y si después tú empiezas a fumar, obviamente va a aumentar el riesgo. Hablamos que los pacientes con fibrosis pulmonar o con lesiones cicatriciales tienen más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, si bien el uso de vape no te predispone al cáncer de pulmón como el cigarrillo per se, no lo recomiendo. No, sí, por eso, pero me refiero a que como el vape es eso de los saborcitos y eso en las fiestas y a lo mejor después de cierto tiempo, si empiezan, por ejemplo, jóvenes y dicen, no, ya no me gusta que el sabor a mango y no siento que me hace como lo que querían al principio y pasan a los cigarrillos, ahí sí les haría mucho más daño porque llevan tiempo ¿Y qué les va a hacer con el la cigarrillo? pifia, pues.
Claro, o sea, es que de una moda pasaste a un daño terrible. Sí, que bueno, pues ya no quiero el saborcito, pues entonces deja de fumar o cómprate uno que no sepa nada, pero, o sea, escalonar no está bien. Uno, empezar con el vape y dos, de vape irte a cigarrillo. Como te dije, eso es de Guatemala a Guatepeor. Yo, o sea, no estoy criticando a nadie, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quieran. Yo les estoy diciendo lo que habla la evidencia sobre el uso de esta sustancia, que yo sé que no tiene nada que ver con la clase, pero es un tema bastante controversial y que a ustedes les interesa. El uso de cigarrillo electrónico no está asociado al cáncer de pulmón, pero sí a lesiones pulmonares, hemorragia alveolar y, como les dije, enfermedad pulmonar intersticial. Hay que ver en un par de años qué es lo que dice. Lo que sí es que una persona que fume y quiere empezar a dejarla con el vape, puede empezar y poco a poco ir disminuyendo. Ah, dice que ya dieron la clase de tabaquismo, me dijeron, así que cortamos. Pero bueno, perdona tu nombre, que no lo recuerdo, pero está bien. ¿Tienes alguna otra pregunta que hacerme? No, muchas gracias, disculpe. Ok, pero la respondí. Sí, gracias. Ok, está bien. Listo, pasamos a nódulo pulmonar solitario. Doctor, tenía una pregunta. ¿El tumor de Pancoast Sí, solo, cuéntame. o sea, el diagnóstico solo es anatómico o como, o sea, o puede ser histopatológico también? Es que el tumor de Pancoast es la manifestación, o sea, el tumor en el ápice que te da esa clínica. El tumor de Pancoast tú no lo puedes determinar por histología porque generalmente está asociado al escamoso. O sea, tú obviamente le haces una biopsia y vas a encontrar que ese es un cáncer, un carcinoma escamoso, epidermoide, lo mismo, pues se llama igual, de pulmón. Pero no es que tú por histología te van a decir tumor de Pancoast, porque el tumor de Pancoast es un hallazgo que tú ves a nivel radiográfico más los síntomas. ¿Me explico? Michelle, ¿no? Sí, doctor. Ok, Profe, yo tengo una duda. Es que no me quedó claro cuéntame. lo de la plétora facial. ¿Por qué es que se da? Ok, si tú tienes la vena cava y la vena cava, ¿cuál es la función de la vena cava? La vena cava superior, que es, obviamente, es la que va a llevar, bueno, dirigir toda la circulación, la circulatura hacia la parte superior, ¿no? del cuerpo. Si tú tienes un tipo de compresión en esa vena, significa que la presión de esa vena va a aumentar. Por ende, a la presión de la vena estar aumentada, no va a haber la circulación que tú requieres. Va a aumentar el retorno, va a disminuir el retorno venoso, perdón, que disminuir el retorno venoso, esto va a generar edema, generación de tercer espacio, y por eso es que, a ver, de la compresión que tiene, de la compresión que tiene la vena cava, el paciente va a generar toda esta clínica de edema facial o el edema en esclavina, que es el que ocurre en el tórax. Generalmente esto es cuando ocurre debajo de la vena ácigos, o sea, infraácigos. ¿Sí? Ok, entonces, básicamente, o sea, clínicamente la plétora va a ser el edema. O también, Exacto. ok. Sí, sí. ¿Listo? A ver. Deja de compartir. Inicio, a ver. Déjame, no, debe ser que está aquí la de no pulmonar. No, aquí está.
No se ve nada en la pantalla, ¿verdad? No, déjenme ver si las comparto No, ahorita. no sé. Nódulo pulmonar. ¿Ahora? Sí, ya. Y ya se ve. Sí. Déjenme ver algo. Ahora no los veo a ustedes. A ver. Deja de compartir. Ok. Denme un chance. Listo, ya estamos, ¿no? Sí, doctor. Sí, me escucho y me veo también. Bueno, vamos con la última parte del tema, el nódulo pulmonar solitario. Vamos a definir el nódulo pulmonar solitario como una lesión única, pequeña, de menos de 3 centímetros de diámetro, que usualmente está bien circunscrita y que está rodeada completamente por parénquima pulmonar. Este típicamente no está asociado a otras imágenes, y esto es muy importante porque el nódulo pulmonar solitario generalmente es un hallazgo incidental. Es un señor el caso es un señor o una señora que se golpea. Bueno, me golpeé el hombro, le hacen una radiografía y encuentran esa imagen, esa lesión única que no sabemos si tenía o qué era lo que pasaba, una lesión bastante bien delimitada y que está rodeada completamente por parénquima pulmonar que mide menos de 3 centímetros de diámetro. Tenemos que hacer la diferencia entre nódulo subcéntrico y el nódulo indeterminado. El nódulo subcéntrico es el que mide generalmente menos de 1 centímetro, tiene menor riesgo de malignidad y menor éxito de biopsias por métodos no quirúrgicos. El nódulo indeterminado, que no tiene un patrón benigno de calcificación y no tiene características, no es ni bueno ni malo. Por eso es indeterminado. ¿Y por qué es importante que nosotros estudiemos ese nódulo pulmonar? Uno, para establecer si ese nódulo es bueno o malo, porque si ese nódulo, o sea, esa lesión mínima está ahí y es una lesión maligna, es una lesión que se puede operar y que no, nos ahorramos todo esto, y era lo que me comentaba Carolina, era de si el cáncer de pulmón era muy agresivo o si era que lo diagnosticábamos tarde. Y es que sí, si nosotros diagnosticamos este nódulo pulmonar a tiempo, el beneficio del paciente va a ser brutal. Identificar el cáncer pulmonar en estadio temprano, como les dije. Pero ¿qué pasa? Que es un desafío diagnóstico para nosotros, los neumólogos. Es una causa frecuente de referencia, encuentran ese hallazgo y dicen, pues vamos a mandarlo al neumólogo para ver qué es eso. Y aquí es donde viene el arte de saber de dónde viene ese nódulo. Tiene una prevalencia de 8 a 51% y en la mayoría de los casos se ve a través de una radiografía de tórax. Bien, la frecuencia se ve 1 a 2 1 a 2 por cada 100, 1000 por cada radiografía, y el 90%, como les dije, era hallazgos incidentales. A ver. Hablando de los hallazgos, vamos a decirles que esos nódulos pueden ser benignos o malignos. Generalmente, el 60% de los nódulos pulmonares solitarios son benignos, el 60%. Sin embargo, el 40% puede ser maligno. Y dentro de ese 60% de benignidad, se habla que un 80% son de causas infecciosas y un 20% de causas no infecciosas. Entonces, la mayoría de las veces el
el nódulo pulmonar solitario no es que va a ser algo malo. El problema es que sea algo malo y que nosotros lo dejemos pasar. Entonces hay características que nos van a ayudar a saber si ese nódulo es bueno o no, o si es malo, bueno, si es malo, y qué pacientes tengo que prestarle más atención para saber o para seguir estudiando eso. Voy a hablar primero de las causas benignas. Como les dije, las causas infecciosas eran las más comunes, en un 80%, y es producto de infecciones por hongos o por micobacterias. Vimos aquí la histoplasmosis, coccidiomicosis, tuberculosis, e inclusive otras infecciones pueden generar esto como el Pneumocystis jirovecii, el aspergiloma, el ascaris, los abscesos amedianos, entre otros. Pero las otras causas que no son, las otras causas que son no infecciosas, tenemos el llamado amartoma, que más adelante les voy a enseñar qué es una neoplasia benigna. Vemos que pueden ser también por afectaciones vasculares, por procesos del desarrollo inflamatorios o por otras causas. Hablamos de las causas benignas. Como les dije, el 60% de los nódulos pulmonares son benignos. Y de ese 60%, el 80% son infecciosos. El otro 20% son no infecciosos. Y de esos, el 10% son amartomas. Entonces, en estas causas infecciosas, como les dije, neumonía por Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium, y los amartomas, que son causas no infecciosas, generalmente se ven en pacientes de edad media, con crecimiento lento, histológicamente heterogéneos, y tienen esta lesión que se ve macroscópicamente como si fuera un popcorn. Y las causas malignas, pues, lo más importante, ¿no? Que sea un carcinoma un cáncer de pulmón. Vemos las principales histologías de cáncer de pulmón que ya vieron en la clase anterior, y también puede ser una metástasis de un cáncer de mama, de cabeza y cuello, melanoma, colon, riñón, sarcoma y células germinales. Y por otras que son casos sumamente raros. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta esto. Y sobre las etiologías malignas, el cáncer de pulmón primario, generalmente el más común, que más se presenta, es el adenocarcinoma. Si es periférico, es el adenocarcinoma y el de células grandes. Y si el nódulo es central, generalmente es un escamoso. Esto no es lo que sucede siempre. Pero importante saber que el más común de los cánceres de células no pequeñas que genera un nódulo pulmonar solitario es un adenocarcinoma. Y sobre las metástasis pulmonares, el melanoma, bueno, las que les mencioné, lo más común es que no veamos un solo nódulo, sino que veamos múltiples lesiones. Y nosotros no vamos a biopsiar todas, nosotros tenemos que saber primero de dónde viene ese primario para poder decir son metástasis o no, ¿ok? Típicamente no tiene un heraldo sintomático, como les dijimos, tiene un inicio insidioso. Los factores de riesgo para desarrollar esto van a depender del paciente y del tipo del nódulo. Y lo importante es hacer un diagnóstico temprano en estos pacientes para ver si es bueno o malo. Y si es malo, darle un tratamiento. Punto y pelota. ¿Cuáles son los factores de riesgo del paciente, de una persona, para que el nódulo que tenga o qué lo predispone para que ese nódulo que yo tengo que sospechar? Pues, ¿sabes qué? Este paciente, ese nódulo tiene más probabilidad de ser malo que bueno. La edad, obviamente, el cáncer de pulmón se ve más que todo en pacientes después de los 60 años, por lo que es importante el consumo del tabaco, la exposición a asbesto, la historia familiar de cáncer y antecedentes de malignidad. Cuando hablo de antecedentes de malignidad, me refiero a historia previa de cáncer. Una persona con más de 50 años tiene un riesgo de hasta 60% de que ese nódulo sea maligno. Y vienen los factores de riesgo del nódulo, obviamente el tamaño, el tipo de calcificación, la densidad, los bordes, la ubicación y la tasa de crecimiento. Y aquí me voy a detener una pregunta que me hicieron el semestre pasado sobre qué era más importante, si los factores del paciente o los factores del nódulo.
no se trata de que era más importante, sino que un paciente que tenga predisposición por sexo, por edad, por antecedentes familiares, a que su nódulo sea maligno. Pero si sus características son de benignidad, pues bien por él. Entonces las características del nódulo son las que me van a hablar de mayor agresividad independientemente de los factores de riesgo del paciente, ¿ok? Otros factores de riesgo para que no sea maligno, como les dije, la enfermedad pulmonar intersticial puede desarrollar un nódulo pulmonar solitario. Tenemos la fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades como la sarcoidosis y la esclerodermia. Y como les dije, las áreas endémicas de infecciones fúngicas, los pacientes con VIH que tengan alguna afectación por histoplasmosis, coccidiomicosis, neumonía, neumocitis girovesi, entre otras, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de la clínica del paciente. Para el abordaje general, dice resecar todos los nódulos pulmonares solitarios malignos. Eso es lo que nosotros quisiéramos, pero sabemos que eso es imposible. Eso realmente es imposible. Entonces, para eso hay que determinar primero esa lesión única y saber si es maligno o benigna. Aquí, como les dije, un nódulo pulmonar solitario único, porque es solitario, es un estadio 1 de cáncer de pulmón. Esto se opera y ven que la mortalidad perioperatoria es menos del 1%. La evaluación inicial del nódulo busca determinar la probabilidad de que este sea maligno. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas, vuelvo y le digo, la mayoría de estos pacientes van a ser un hallazgo incidental, pero es importante saber con un buen examen físico y con una buena historia clínica si hay algo que en verdad el paciente no nos ha querido contar. No entiendo por qué entran y salen de la clase. No sé si tienen problemas con el internet, no lo sé. Yo nada más les digo que son 2 horas de su vida que no están perdiendo. Esto es una inversión para ustedes y que por favor no entren y salgan. Presten atención porque, quizás no todos vayan a ser neumólogos, hayan unos 2 o 3, pero esto es necesario que lo sepan, porque independientemente, como les dije, que vayan a hacer o no, si van a ser médicos generales, son hallazgos que se van a enfrentar y que ustedes tienen que saber cómo van a referir al paciente. Son 2 horas y es parte de la formación de ustedes. Ok, dice que hay áreas del país donde está lloviendo y eso ha afectado. Listo. Ok, está bien. Está bien, están perdonados. Entonces, seguimos porque esto es importante para ustedes. Indagar, porque a veces el paciente diga que no tiene ningún síntoma, pero cuando le preguntamos dice, bueno, tiene sudoración nocturna, tiene artralgia, es un paciente fumador, ha perdido peso, entonces ya ahí se nos va prendiendo un poquito el foco de, ¿será o no será maligno? Estudios de imagen. Si bien la radiografía de tórax es el primer estudio que le vamos a realizar a un paciente y es lo que vamos a encontrar, no en todos los pacientes se puede ver ese nódulo. El estudio más importante, que sigue siendo el gold standard para el nódulo pulmonar solitario, es la tomografía de tórax. Es un estudio muy útil para saber las características de ese nódulo. Porque yo les dije que con esas características podemos saber qué hacer. No voy a seguir indagando. La radiografía de tórax es la forma más común. Y esto es algo muy importante. Cuando ustedes encuentren un paciente con esa lesión pequeña, con ese nódulo pulmonar solitario, por suerte nosotros podemos revisar en el sistema, la Caja de Seguro Social y también que en el Santo Tomás, las radiografías previas del paciente y ver si ese paciente tenía ese nódulo o es algo nuevo. Y si lo tenía, ver si las dimensiones son iguales. Generalmente en la radiografía de tórax, el nódulo debe medir más de 8 milímetros o más de 0.8 centímetros para poder verse en una radiografía PA. Y siempre, como les dije, importante evaluar las radiografías de tórax. ¿Está bien? Las técnicas de la tomografía es que sean cortes delgados, imágenes continuas, que evalúen tanto pulmón como mediastino y que sea de dosis baja. Entonces, aquí viene la parte interesante. De
nódulo. ¿Qué nos va a ayudar a determinar cuáles son las características genológicas que nos ayudan a saber si ese nódulo es benigno o maligno? Están aquí y que se las voy a enseñar. Vamos con el tamaño. Recordemos que un nódulo pulmonar es una lesión que mide menos de 3 centímetros. Si mide más de 3 centímetros, es una masa. Entonces, si mide menos de 8 milímetros, o sea, menos de 0.8 centímetros, lo más probable es que eso sea benigno. Pero si mide más de 2 centímetros, probablemente es que sea maligno. ¿Y qué pasa entre ese 0.8 y ese 1.99? Pues que son nódulos indeterminados y hay que ver dependiendo de otras cosas que nos ayuden. Pero el tamaño nos ayuda mucho. Aquí vemos, esto es solamente para que vean que a mayor es el tamaño, mayor es el riesgo de malignidad en estos pacientes. Los bordes, y esto es muy importante porque si bien es una lesión que se puede encontrar bien circunscrita a nivel del pulmón, los bordes lisos, como este que pueden ver en el tipo 1, generalmente la mayoría son benignos. Ustedes ven, el 80% son benignos, sin embargo hay un 20% de estos bordes lisos que pueden ser malignos. Esto es un arte, pero es importante que ustedes lo conozcan. Sin embargo, tenemos unos que pueden tener bordes irregulares. Tenemos que son como lobulaciones. Este que ven aquí son como irregularidades, ellos hablan de ondulaciones irregulares, y este que ven aquí es el que es los que son espiculados, el llamado corona radiada o rayos de sol. Tiene la probabilidad de que esto sea cáncer es de más del 90%. Aquí los podemos ver en la tomografía, el lobulado, vemos que está con las lobulaciones, y esta es la corona radiada o los rayos de sol. Bordes desgarrados o afilados y los márgenes espiculados, que es el tipo 3, esto va más hacia malignidad. Los patrones benignos vemos que podemos encontrar calcificaciones que pueden ser difusas, pueden ser centrales, en forma de popcorn, que ¿se acuerdan cuál es la causa, cuál generalmente da esta lesión en popcorn? El amartoma. El amartoma, muy bien, Catherine. El amartoma. Y esta que es la lesión concéntrica. Generalmente estas 4 nos hablan de benignidad. Y la malignidad, el vidrio expulido o las excéntricas, que son estas que ven aquí. Entonces, este es el nódulo, y ustedes ven todos esos puntitos o lo ven como bueno, ya vieron la clase de intersticiales y han visto las tomografías, el llamado vidrio expulido. Aquí se puede ver una calcificación central, ven este puntito aquí. Generalmente esto nos habla de benignidad. Esta es la difusa, esta no se ve muy bien aquí. Este es el popcorn, aquí está en mayor resolución, que va bastante con el amartoma. Y estas son las excéntricas, que también las vemos aquí, hacia afuera. Voy ahora con la atenuación. La atenuación, y esto es importante porque hay que saber si ese nódulo es sólido o subsólido. Y si es subsólido, saber si es subsólido puro o parcial y ver el comportamiento del paciente. ¿Esto por qué es importante? Porque si yo sé si el nódulo es sólido o subsólido, con ese puedo darle seguimiento al paciente dependiendo del tiempo. Yo no les voy a pedir a ustedes que se aprendan el algoritmo que les voy a poner al final de cómo llegar a dar el seguimiento del paciente. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que, esto es un hallazgo incidental, que el 60% de los casos, me voy a detener porque esto es como las perlas, estoy a mitad de charla, pues las perlas para que se lleven, que el 60% son casos benignos y que un 40% son malignos. De los casos benignos, el 80% son infecciosos y el 10% están asociados a amartomas. Y de los casos malignos, el subtipo más común es el adenocarcinoma de pulmón de los no microcíticos. Exacto. Que existen diferentes factores. Vimos los factores del paciente y los factores del nódulo para poder determinar esto. Entonces, si ustedes le llegan a un paciente con un nódulo pulmonar, lo primero que tienen que hacer es echar para atrás.
si esa lesión estaba o no. Y si está, ver si ha sido, o todos esos cambios que se ven muy fáciles de decir, sí, la lesión en popcorn, no sé qué, excéntrico, pero a la hora no es tan fácil, y poder determinar si es un nódulo totalmente sólido, si es un nódulo que es puro, o si es uno que es una parte sólida y una parte subsólida, como este que ven aquí. Aquí ven, esto es lo que le hablaba del vidrio expulido, ya ustedes el vidrio expulido lo conocen, y este es un nódulo subsólido. Aquí ven que este es la parte, esta es una parte, pues, sólida, y todo lo que ven acá es vidrio expulido. Todo esto es un nódulo subsólido. Solamente para que lo conozcan y sepan que no solamente van a encontrar esa figura bien delimitada, sino que alrededor de ese nódulo va a encontrar vidrio expulido. Esto no es solo el nódulo es todo esto, incluyen las dos partes. Y con eso podemos hacer el diagnóstico diferencial. Los nódulos sólidos generalmente se deben, si son malignos, generalmente a afectaciones a nivel pulmonar, y si son benignos pueden ser por amartomas o por causas infecciosas. Y los subsólidos generalmente es por si es maligno, es por un cáncer de pulmón, un adenocarcinoma de pulmón, y benignos por fibrosis, por enfermedad intersticial. Tasa de crecimiento, esto es solamente para que sepan que los malignos crecen más rápido. Esto es lo único que tienen que saber. Y la ubicación. Generalmente se ubican en los lóbulos superiores. ¿Y por qué se van a quedar en los lóbulos superiores? Porque son áreas que tienen están mayor ventiladas que perfundidas. Entonces, por eso se van a encontrar generalmente en los lóbulos superiores. Las metástasis, esas sí se van a encontrar más que todo en las bases, que son áreas donde hay mayor perfusión. ¿Cuáles son los indicadores de aumento del riesgo de un paciente con nódulo pulmonar solitario? Que aumente el tamaño, que aumente la atenuación, el desarrollo de un componente sólido en un subsólido previo, o sea, que el nódulo se haga más sólido. Eso es más que todo. Que el nódulo se haga más sólido, que aumente la atenuación y que aumente el tamaño del mismo. Aquí podemos ver lo que ha pasado con este nódulo. Este era el nódulo, 6 meses después creció así. Entonces, por eso era que la doctora Noriega les hacía hincapié al principio de lo importante que era esto, porque si nosotros dejamos de ver a estos pacientes, ven lo que ha crecido en 6 meses, esto significa que es un tumor que va avanzando. O sea, si esto es maligno, esto es un tumor que va avanzando, pues tiene un crecimiento muy rápido, y es un tumor que hay que sacar antes de que siga creciendo y genere metástasis en el paciente. Entonces no es algo que hay que dejar de lado. Y las características internas que, bueno, esto para ustedes no es tan importante. Lo que sí es esto, el signo del broncograma aéreo, que se puede ver en la mayoría de los casos en las características malignas. Y este es un patrón inusual de malignidad, que es regresión del tamaño del pulmón. Significa que esto fue una lesión que tenía un tamaño, se hizo más chica y luego en el seguimiento se hizo más grande. Entonces no podemos perder el tiempo. Tomografía de emisión de positrones, yo creo que ya estoy terminando. Este es un estudio que ustedes tienen que tener en cuenta, es el PET scan. En algunos pacientes nos ayuda a saber si ese nódulo es maligno o benigno. Este no es un estudio que tenemos en la Caja de Seguro Social, pero es solamente para que ustedes sepan que existen, porque generalmente el metabolismo de la glucosa está aumentado en las malignidades. El PET tiene esta sustancia que es rica en glucosa y se puede determinar sobre ese método, a través de ese método, si ese estudio es maligno o benigno. Tiene limitación en los nódulos subsólidos, que son muy pequeños, y tienen falsos positivos en infecciones o inflamación precisamente por eso. Bueno, esto es para que vean la imagen. Esta es una tomografía de emisión de positrones que lo capta como que no fuera maligno, por lo que después se ve que sí es una lesión, maligna. Yo no quiero enredarlos a ustedes en esto
son características que ustedes pueden ver en el nódulo pulmonar solitario solamente para que tengan en que nos pueden ayudar y que es importante que ustedes vean el tamaño, la progresión, la atenuación y todos los cambios que ocurren en el paciente. Y estos son falsos positivos, son lesiones que ustedes van a ver que están llenas de vida, pero cuando se dan cuenta son infecciones y no son nódulos pulmonares. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un nódulo pulmonar solitario? Necesitamos una biopsia para saber si eso es bueno o es malo. Obviamente, si es un paciente que tiene un riesgo de malignidad, es un paciente que hay que biopsiar y saber qué es lo que está pasando. Y para ese seguimiento tenemos esta que es la probabilidad pretest de malignidad. Es una escala que ustedes meten la edad del paciente, el sexo, la historia familiar, y con esto determinan cuál es la probabilidad de ese nódulo de ser maligno o benigno. Y para esto también podemos tener otros criterios que nos ayuden, criterios clínicos, criterios del PET, de la tomografía y del CAT para poder determinar si ese paciente está en una probabilidad baja, intermedia o alta. Ya llego al punto final del asunto. Como les dije, yo no les voy a mandar a ustedes, esta es una clase sumamente pesada, pero que es importante que ustedes se lleven a casa lo siguiente. Ustedes encuentran una lesión incidental, un nódulo pulmonar solitario. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Ver si el paciente tiene una radiografía de tórax previa, a ver si esa lesión ha crecido o no. Si no ha crecido y ven esa lesión, obviamente referirlo al especialista, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer es una tomografía de tórax de bajas dosis, una tomografía de alta resolución, precisamente para ver esas características, ver el tamaño real, ver si es vidrio expulido, si es totalmente sólido, ver qué es lo que pasa y de ahí tomar una decisión para ver si ese paciente, si es una lesión benigna, bien por él, no pasa absolutamente nada. Pero si vemos que es una lesión bastante compatible con malignidad y que ese nódulo en el seguimiento está creciendo, pues ese paciente hay que operarlo, hay que hacerle la biopsia y la resección, operarlo en dado caso, y con eso librarnos de la malignidad. Y no se asusten tampoco por esto es el seguimiento de cualquier tipo de nódulo dependiendo del tamaño. Yo creo que con esto ya termino. Yo creo que ya les dije los puntos que se tenían que llevar claros a casa de qué era lo que pasaba con el nódulo pulmonar solitario. No es tan sencillo como parece, toma un poquito más de tiempo, y ya con esto termino. No sé si tienen alguna otra pregunta que hacerme. Yo realmente estoy muy contento con las preguntas que me hicieron de cáncer de pulmón, porque significa uno que realmente estaban prestando atención, que les interesaba la clase, y que bueno, estamos aquí a la orden